escuchar la voz de Dios. Todos hemos tenido un llamado. Yo quisiera que fuésemos directamente a la Escritura, Antiguo Testamento, el libro de Amós, por favor. Antiguo Testamento, libro de Amós. El profeta Amós fue un pastor, un hombre que cuidaba ovejas. Vamos a leer el capítulo 7. En el verso 15, por favor. Libro de Amós, capítulo 7, verso 15. Vamos a darle lectura, hermanos. Está hablando el profeta Amós, dice la Escritura: y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Una vez más, dice el profeta Amós: y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Este profeta tuvo un llamado. Dice que él estaba de pastor cuidando las ovejas, y en ese momento, en ese instante, el Señor le habló. Seguramente el Señor estuvo hablando como a muchos de nosotros en muchos momentos, en muchos tiempos, pero dice el profeta Amós que estaba ahí detrás del ganado, en su labor, en lo que estaba haciendo. Tuvo un llamado de parte de Dios. Vamos a ir también al segundo libro de Samuel, Antiguo Testamento también. Otro personaje en la Escritura. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, por favor. Vamos a leer el verso 8. El profeta Samuel está hablando y dice, le está hablando el Señor, le está hablando al profeta Samuel. Dice la Escritura que le dice que le dé un mensaje a David. Dice: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Al profeta Amós le habla y le dice: mira, te llamé para que vayas, prediques, profetices, hables de mí. Y dice la Escritura que llamó también de detrás del redil a David para que lo pusiese como príncipe, como un líder, como alguien que iba a guiar. Y estamos hablando de dos llamados. A veces pensamos que Amós tiene un llamado, David tiene un llamado, pero no hemos pensado que tú tienes un llamado. ¿Alguna vez te has dado cuenta que también Jesús te ha llamado? De muchas maneras Jesús, Dios, nos ha llamado. Estos dos personajes en la Escritura, dice que Amós estaba allí en el ganado y ahí le llamó. A David dice que estaba detrás del redil, también era un pastor, y de ahí le llamó. Pero no pensemos que solamente ellos, no pensemos que hay casos especiales. Jesús también nos está llamando, y de muchas maneras nos ha llamado. De muchas, ha utilizado muchísimas formas de llamarnos. Cada uno da testimonio, pero hay veces Dios utiliza muchas veces necesidades. No nos damos cuenta, pero la necesidad es la bocina de Dios que está llamando. Te pasa una necesidad y Dios ayúdame, otra necesidad y Dios ayúdame, otra necesidad y ayúdame. Son llamados, no nos damos cuenta. A veces pensamos que estamos afligidos solamente porque las circunstancias son difíciles, pero son muchas veces llamados de Dios, uno, otro y otro. En otras ocasiones son
un poco más suaves, vamos a decir. Dios nos llama a través de una invitación. Muchas veces utiliza a alguien para que te diga, mira, ven, para acércate, necesitas de Dios, necesitamos de Dios, y entonces hay invitaciones. En otras ocasiones son eventos que pasan en la vida. Había una ocasión, un testimonio de una persona que iba a cruzar la calle, y entonces dice que estaba en la esquina y resulta que dijo, no, me voy a esperar, no voy a cruzar ahorita. O sea, se detuvo por algo, pero de repente le vino algo y le dijo, no, siga, voy a cruzar. Y entonces cruzó la calle y pasando la calle, en ese momento, cuando subió del otro lado de la banqueta, se oyó el rechinido de un auto, chocaron autos y fueron a dar exactamente donde él estaba. Y fue un llamado de Dios que dijo, él volteó a ver y dijo, si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera escuchado esa voz que decía, brin, pasa, cruza la calle. Entonces Dios muchas veces utiliza ese tipo de circunstancias, de formas a veces inusuales, de formas en las cuales va a utilizar incluso a veces el dolor, la enfermedad. A veces uno dice, bueno, yo me aguanto, y hay quien se pone enfermo y clama a Dios. Pero ¿qué hay cuando un familiar cercano también enferma? Y la única manera es Dios, y es un llamado de Dios. Vuélvete a mí, vuélvete a mí. Hay ocasiones que las circunstancias parece que son tan difíciles, y Dios utiliza la tragedia, la adversidad, el problema para que vuelvamos a Dios. Tú no sabes, muchos de nosotros nos llamó con dolor, hermanos, con aflicción. En lo personal tuvo que separarme de mi esposa. Y después obró otra vez. Y Dios utiliza, fue la única manera que yo me acerqué a Dios. La única, no hubo otra manera, antes nada. ¿Qué más? Eventos en la vida, pero a veces lo hace de una forma no muy común. Muchas veces Dios va a hablar y llamarnos de una forma no muy común, de una forma inusual. La pregunta es, hermanos, yo me la he hecho, yo no sé tú, ¿por qué me llamó a mí? ¿Te has preguntado, querido hermano, amigo, tú que estás aquí, por qué estoy aquí? ¿Por qué es que yo estoy sentado escuchando la palabra de Dios? ¿Por qué es que Dios me trajo a este lugar? ¿Te has puesto a pensar? Sí, escuchamos de llamados, llamó, pero ¿por qué? ¿Por qué se fijó en mí? ¿Qué tengo? ¿Por qué Dios tuvo que poner los ojos en mí? Y hoy vamos a ver, hermanos, un llamado. ¿Por qué? Incluso hoy vamos a ver, hermanos, que a pesar de que le conozcamos, a pesar de que tal vez yo no sé cuánto tiempo tengas conociendo, pero si tienes poco o mucho, si has escuchado muchas enseñanzas o pocas, te puedo decir que hoy es otro llamado, hermano. Un llamado más. ¿Por qué me está llamando a mí? ¿Cuál es el motivo por el cual hoy Cristo me dice, ven, quiero que escuches que yo te he llamado? Pregunta, no sé si lo has preguntado, pero quisiera que el día de hoy esa fuera la oración a Dios. Señor, yo quisiera que al final de esta enseñanza tú me dijeras y yo comprendiera por qué me has llamado, por qué estoy aquí. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar a Dios. Querido Dios, muchas gracias. Gracias, Señor, por el agua, por la lluvia, Señor.
Es una bendición, Señor. Gracias por los hermanos que has traído aquí, Señor. Muchas gracias, Señor. Porque, Señor, hoy nos acercamos a ti, Señor, con la pregunta: ¿por qué me llamaste, Señor? ¿Por qué estoy aquí? Por eso, Señor, el día de hoy yo te ruego que nos des gracia, que me ayudes a compartir y que las personas que están aquí, Señor, puedan comprender o podamos comprender el motivo de que tú nos has llamado, Señor. Señor, te ruego que el día de hoy nos abras el entendimiento, que el día de hoy tú abras nuestro corazón, que el día de hoy tú puedas, Señor, penetrar lo más profundo de nuestro ser y nosotros ser sensibles, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas, ayúdame a mí, Señor. Te ruego que tomes el control de esta reunión, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, de nuestro ser, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos y nos ponemos en tus manos, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor. ¿Por qué me llamó? Vamos a ver 4 puntos, hermanos, el día de hoy. Vamos a ir a la Escritura, ver un pasaje de un llamado, Señor, un llamamiento de parte de Dios. Primero, ¿por qué Jesús me llama de una manera inusual? Lo que vamos a ver. Jesús nos ha estado llamando, ya sea por problemas, ya sea por enfermedades, ya sea por salud, ya sea por algún evento que pasó, ya sea por una invitación. Pero Jesús ha estado llamándonos. ¿De qué manera nos ha llamado? Muchas veces de una forma no muy común. Número 2, vamos a estar viendo que ese llamado que hace Jesús es porque nos conoce. Él conoce nuestra situación, no solamente nuestro estilo de vida, porque a veces nuestro estilo de vida lo conoce nuestra esposa, nuestro esposo, o nuestros padres, o nuestros hijos. Pero Él conoce no solamente el estilo de vida, conoce el interior de nuestra vida. Conoce lo que hay dentro de nosotros. Hay un ejemplo de un matrimonio. Ya tienen alrededor ya son ancianos, no sé, 80 años promedio, 75. Pero pues, tú te dices, muchos años juntos, es toda una vida, han estado juntos, pero resulta que el matrimonio está a punto de disolverse. Y dices, bueno, ¿cómo? ¿Tanto tiempo? Ya con nietos, ya con bisnietos, ya con no sé cuánta generación, y aún dentro hay problema. Dios conoce todo eso. Dios sabe. Dios está ahí. No solamente el estilo de vida, lo que hayamos edificado, lo que hayamos hecho, no solo eso, sino lo profundo de nuestro ser, nuestro estilo de vida. Número 3, vamos a ver que a pesar de nuestro estilo de vida, a pesar de la situación en la cual vivimos, que conoce no solamente la forma en la cual las personas nos ven, sino los ojos que todo ven, también ven el interior, a pesar de eso, Jesús no nos va a rechazar. Eso es importante, hermanos. Jesús no va a rechazarnos cuando tú vas a Él. Y finalmente vamos a ver el punto número 4. ¿Por qué a mí, Jesús? ¿Por qué me llamaste a mí, Jesús? Para esto vamos a ir a la Escritura, hermanos, porque vamos a ver cada uno de estos puntos, hermanos. Y quizás al final Dios nos ayude a comprender esa pregunta: ¿por qué me llamaste a mí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he tenido ese deseo de leer la Biblia, ese deseo de conocerte, ese anhelo de escuchar tu palabra? ¿Por qué? Y vamos a ver la historia de un personaje bíblico en el cual Jesús le hace un llamado. Acompáñenme al libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, hermanos.
Hace unos pocos días estaba estudiando este pasaje con algunos hermanos, pero me llamaba la atención el llamado de este personaje. Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 9. Este pasaje tiene varios textos paralelos. Lo cita Mateo, lo cita Marcos, lo cita Lucas. Vamos a ver solamente Mateo 9:9. Dice la Escritura: pasando Jesús de allí, ve un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Jesús pasaba por algún lugar y una de las cosas que vamos a ver primeramente es que hace un llamado inusual. Dice que estaba Mateo sentado en el banco de los tributos. Estaba en su lugar de trabajo, donde él se desenvolvía, donde él estaba tal vez más cómodo, donde Mateo estaba con amigos, en convivencia, donde se sentía a gusto o donde estaba desarrollando su trabajo, y ahí pasó Jesús y le habló. Acompáñame un pasaje paralelo, Marcos 2. Ahí mismo. Vamos a ver algo más de este personaje Mateo. Lo citan los demás evangelistas. Marcos capítulo 2, verso 13. Y verso 14. Dice la Escritura: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y se enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aquí nos da otro dato más. Dice que su papá era Alfeo y el nombre que tenía era Leví. Posiblemente Jesús cambió el nombre. ¿Te acuerdas de que a Simón, llamado Simón, le puso Pedro? Y entonces este hombre se llamaba Leví. Nosotros lo conocemos por Mateo. Una de las cosas que nos marcan los evangelios es cómo Jesús habla con alguien, cómo le llama. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 5, por favor. Otro pasaje paralelo. Lucas capítulo 5, verso 27, por favor. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Ahora, me llama la atención, hermanos, porque Jesús llamó a muchas personas. Llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Andrés, a Jacobo, a sus discípulos. Pero tal vez este es uno de los que más marca su oficio, su personalidad. Porque cuando vemos a un Pedro que le llama, dice que era pescador, y tú ves un hombre que pesca, que está en el mar y que pues la gente lo ve, la gente se acerca, la gente incluso puede convivir con él. Puede ser mi amigo el pescador, mi amigo Pedro, mi amigo aquel, y puedes tener mucha convivencia con la sociedad. Era tal vez una persona, tal vez Pedro tenía familia, amigos, todo, y ahí los lancheros, no sé dónde andaban, eran amigos. Pero de Mateo, hermanos, habla que era publicano. Y entonces ya empieza Jesús a describir cómo era este hombre, quién era. Lo llama de una manera inusual en su trabajo. Ahora, estos hombres, hermanos, eran hombres rechazados por la sociedad.
Podemos ver que Pedro tal vez tenía amigos, Juan, su hermano, tenía amigos, Andrés tenía amigos, pero era un tipo de amigos que la gente los aceptaba. Mas Mateo dice que era un hombre publicano. Y voy a dar algunos datos de las personas publicanas en aquel tiempo de Jesús. Ellos fueron puestos por el Imperio Romano. Dice que cuando Roma conquistaba una ciudad, esa ciudad ponía y tomaba personas de ahí para que las censaran y a través de ellos cobraba los impuestos. Roma les cobraba tributo a las personas que habían conquistado. Y entonces una de las cosas es que había escogido a este Leví y le dijo a Leví: yo quiero que tú seas mi representante. Era un judío al servicio romano. Y Roma los tenía cautivos, hermanos. Roma tenían un yugo el pueblo judío con los romanos. Así como alguna vez recuerdas Egipto, cómo los tenía ahí en dura cerviz, Roma de la misma manera. Y este Mateo servía a los romanos. Entonces sus demás hermanos, yo me imagino, se indignaban. Mateo no era una persona que la vieras y le saludaras: hola Mateo, ¿cómo estás, Mateo? Una persona rechazada, una persona que él tenía amigos, claro, los demás publicanos, pero así que dijeras: oye, ¿sabes qué? Es que vamos a invitar a Mateo a una convivencia. No, era un hombre rechazado. ¿Por qué? Muchos de ellos cometían abusos. El Imperio Romano les decía: tienes que cobrar cierta cantidad, pero lo que tú cobres de más a mí no me interesa. Un ejemplo: quiero que le cobres por cada uno de los que están aquí 100 pesos. Ese es el impuesto que vas a cobrar. Y entonces él decía: a ver, ¿cuántos son? 100 pesos. Pero él decía: bueno, yo les puedo cobrar lo que quiera. Y entonces Mateo o los publicanos podían decir: no, a mí me van a dar 150. El Imperio Romano decía: a ver cómo le haces, pero a mí me tocan 100 a cada uno. Pero estos dices que eran abusivos y extorsionadores en el cobro. Entonces decían: no, te tocan 150. ¿Cómo? 150. Y si no, ahí está Roma. Y entonces la gente se sentía humillada, eran extorsionadores, eran personas corruptas. Entonces podemos ver que no eran muy queridos, personas que eran rechazados. Y entonces vamos a empezar a ver que en este tiempo, hermanos, también hay personas rechazadas. ¿Qué más podemos ver? Era una persona o eran del pueblo judío al servicio del Imperio Romano. Cobraban más de lo debido para llenar sus bolsillos. Incluso habían impuestos que tenían que pagar obligatoriamente. Y uno de ellos tenían que pagar, hacían censos y tenían que pagar qué territorio tenían y eran impuestos. ¿Cuánto producían? Impuestos. Dice que incluso eran rechazados por una secta de los fariseos, porque los fariseos, estos publicanos, estaban al servicio de Roma. Y entonces al ser extorsionadores, al ser corruptos, quebrantaban la ley de Moisés constantemente. Tú recuerdas que el mandato en Éxodo 20 dice: no robarás. Y ellos abiertamente robaban. Y entonces eran señalados. Eran personas rechazadas. No solo eso, dice que comercializaban con las monedas, con todo aquello, y lo tomaban por idolatría. Se recuerdan que una vez Jesús le llaman y le dicen: ¿es lícito pagar tributo? Y Jesús llama y le dice: ¿de quién es la insignia? ¿Quién está ahí? Del César. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y dice que los fariseos llegaban a tal grado que decían: hay idolatría.
Entonces no solamente eran corruptos, sino también veían que su alma estaba corrompida. ¿Qué más hacían? Se juntaban con gentiles. Esa era el publicano. Él no andaba únicamente con el pueblo de Dios, él trataba con todos. Ponían sus bancos, sus oficinas, y entonces ellos cobraban los impuestos. Entonces podemos ver que ese era su ámbito de vida. Esa era la relación que tenían. Esa era su manera en la cual se desenvolvía Mateo. Ahora, hay ocasiones, hermanos, cuando vemos a un hombre así, que en estos tiempos también hay ese tipo de actitudes. Hay personas que son rechazadas, hermanos. Y tal vez no abiertamente, pero la familia lo rechaza. Sí, están en su trabajo se desenvuelven, son, no sé, son queridos, son amados, pero son rechazados. Tal vez con la sociedad, con los que le rodean. Sí, en el trabajo están bien, incluso ganan dinero, incluso traen mucho dinero, pero eran rechazados a veces hasta por sus familiares, por sus hermanos, por sus padres. Ellos tenían que cobrar impuestos. Y así a veces hay en estos tiempos. ¿Quién está cómodo en su lugar de trabajo, cómodo en su lugar de su actividad, pero rechazado? Pero está ahí tal vez de una manera a gusto en algún lado, pero sabe que tiene una necesidad. Sabe que no está completo, sabe que no está completa. Y entonces esa fue la situación de este hombre. ¿Sabe qué hizo Jesús? Lo llamó de una manera inusual. Ahí donde él estaba, ahí donde él se desenvolvía, ahí donde él estaba en su ámbito de trabajo, pasa Jesús y lo ve y le dice: sígueme. Fue un llamado de una manera inusual. Yo no sé cómo te ha llamado a ti. Tal vez te habló, a este hombre le habló en su trabajo. Yo no sé si a ti te ha hablado en el trabajo, pero le habló de alguna manera a este hombre de la misma manera. Pero Jesús le llamó en el trabajo de una manera inusual. Yo no sé cómo te ha llamado. Si te hubiese llamado con cuerdas de amor, como también lo hace el Señor, que te dice: mira, acércate. Si tú te acercas, si tú caminas con Cristo, hay bendiciones, si tú oyes esa voz y vas. Pero si no fue de esa manera, muchas veces está llamando con dolor, muchas veces está llamando con tristeza, muchas veces está llamando con aflicción o con enfermedad. Y no es una manera muy sutil de llamar a alguien, pero Dios la utiliza. Y en este caso, a este hombre lo llamó ahí en su trabajo. Número 2, vamos a ver que este hombre, Mateo, tenía un estilo de vida, y Jesús conoce tu estilo de vida. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 5, verso 29. ¿Por qué te digo esto? Porque él se desenvolvía en un solo lugar. Dice Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 29. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y entonces Jesús, fíjense, conociendo, sabía, pero no solamente él, aquí mostraba él su relación. ¿Sabes, hermano? Dice la Escritura que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y este hombre se desenvolvía ahí, en malas compañías. ¿Sabes quién era su amigo? Más publicanos. Él dijo: ¿sabes qué? Voy a hacer una comida. Pero no una comida, él quiso lucirse. Voy a hacer un gran banquete. Va a ir Jesús, pero no solo Jesús.
Cuando tú estás en humildad, invitas a Jesús que entre en intimidad contigo, pero él quería ser visto por los demás. Y lo único que hizo, dice, voy a llamar no solamente a Jesús, a sus discípulos, a mis amigos. Y estaba lleno de estos amigos. De repente tú puedes ver que dice la Escritura que había no uno, mucha compañía de publicanos. ¿Qué significa? Que este Mateo había llamado a la crema innata de los publicanos, aquellos con el cual se relacionaba. Tú te puedes dar cuenta que tal vez ese era su estilo de vida. Él tenía comunicación, relación con personas del mismo estilo de vida de él. ¿Qué pasa? Llama a sus amigos. No solo eso, dice, y de otros que estaban a la mesa. Obviamente, hermano, cuando alguien tiene relación con personas que no conocen a Dios, esos que no conocen a Dios van a conocer a otros que de la misma manera. Voy a explicar. Si de repente conocían a un publicano que cobraba impuestos, seguramente conocían a aquellos que hacían cosas ilícitas, aquellos que también eran de una manera ilícita, rompían la ley de Dios y eran sus amigos. Esa era la manera en la cual se desenvolvía este Leví. Dice la Escritura que hizo un gran banquete y había muchos invitados. Ahora, estos hombres eran adinerados, hermano. Vamos a poner un separador y vamos a ver cómo Jesús no solamente habló con un publicano como este, sino en Lucas, allá adelante, 19:2, cita a otro personaje del mismo oficio que Mateo o que Leví. Lucas 19:2 está hablando de un hombre llamado Zaqueo. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y ve lo que dice ahí, y rico. Estos señores tenían dinero, y tú sabes, hermano, cuando una persona no conoce a Dios, dice la Escritura que raíz de todos los males es el amor al dinero. Su Dios, el dinero. Está basado su estilo de vida en la opulencia, en el dinero, en que yo tengo, en que yo puedo. Y ese era el estilo de vida. Zaqueo era un hombre que rico. Los publicanos estaban distinguidos por ser personas que no andaban en opresión. En esos tiempos, hermanos, estaba viendo un estudio en donde el pueblo de Israel estaba sometido por el Imperio Romano. Dice que los publicanos les cobraban impuestos, pero también sus hermanos, había personas incluso en el templo que también les cobraban impuestos, de tal manera que de todo lo que ganaban les quitaban el 33% entre el Imperio Romano y el mismo pueblo. De tal manera que vivían siempre en opresión. No era una nación rica, próspera. Había muchas personas con necesidades, con falta de economía, pero Leví era un hombre que tenía dinero. Comúnmente la sociedad en la cual vivía Jesús no era una sociedad de adinerada, sino solamente aquellos que tenían algún puesto como este. Y dice que los publicanos eran ricos. Número 3, vamos a ver, hermanos. Jesús no te va a rechazar. Vamos a ver que Jesús hace un llamado de una manera inusual. Te llamó y me llamó de una manera inusual. Conoce el estilo de vida, hermanos. Conoce dónde te desempeñas. Conoce si estás en tu casa, quiénes son tus amigos, quiénes son tus amigas, con quién te relacionas. Conoce
tu estilo de vida, qué haces en tu labor, en tu trabajo, conoce qué haces en todo, con quién estás, incluso conoce quiénes son los amigos de tus amigos. Él conoce todo. Y entonces Él ve el estilo de vida. Por eso es que muchos de nosotros sabe Jesús cómo andamos y con quién andamos. Sabe Jesús con quién nos relacionamos. Sabe Jesús qué estamos haciendo. Pero punto número 3, a pesar de eso, hermanos, Jesús no nos va a rechazar. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Verso 37, hermanos. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 37. Dice la Escritura, está hablando Jesús: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera. Aquí estamos hablando, hermanos, está hablando el Señor Jesús y dice: todo el que venga a mí, yo no le voy a rechazar, yo no le voy a echar fuera, yo todo aquel, y está hablando todo. Imagina, hermanos, que el día de hoy está llamándonos a todos y dice: ninguno de los que están aquí conmigo hoy, que les he traído, que les he llamado, yo lo voy a echar fuera. A ninguno, salvo que tú te quieras salir. Si hoy tú vienes con la actitud correcta, Jesús no te va a rechazar. Si hoy tú vienes de la manera correcta, no pienses: este hombre, mira, era un hombre publicano, era un hombre con esas características, y tal vez, ahorita vamos a ver en el punto número 4, en el cual nosotros vamos a ver, y en ese punto nos vamos a detener. Porque Jesús dice que Él no va a rechazar a nadie, absolutamente a nadie, dice. Jesús dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿No te has dado cuenta que el llamado es de Jesús, es de nosotros, hacia nosotros? Y dice que si tú vienes a Él, Él no te va a rechazar. Si tú no vienes a Él de la manera correcta, no habrá ningún rechazo. Tal vez la mayoría de las veces sientes que alguien te rechaza. Yo quiero que vayamos una vez más, Lucas, hermanos, capítulo 5, verso 30, por favor. Jesús no es como aquellos que nos relacionamos, hermanos. Jesús no es como las personas que estamos, en la cual nos ven. Dice en el verso 30: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y aquí, hermanos, ya está dándonos quiénes eran los otros. Dice que invitó a muchos publicanos, pero dice que también a muchos pecadores. Y entonces había un grupo de personas que sí estaba viendo y estaba diciendo: ¿ya viste aquella? No, si vieras qué hace. ¿Ya viste aquel? Mira, él no es publicano, pero no, le gusta el alcohol, le gusta aquello. Oye, ¿ya viste aquel? Anda así, anda de adúltero, anda fornicando. ¿Ya viste aquel? Es ladrón. ¿Ya viste aquel? Y entonces dice que estaba un grupo de personas ahí en la casa de Leví. Había invitado a un grupo de personas, no de aquellas personas distinguidas, sino de aquellas personas rechazadas. Y había un grupo de personas que los veían y les decían: ¿ya viste aquel? ¿Ya viste aquella? ¿Ya viste aquel otro? Y entonces ahí estaban señalándole los errores, porque ellos, ¿sabes qué veían? Su forma de vivir. Los escribas y los fariseos seguramente volteaban a ver a Mateo y le decían: eres un corrupto.
Y a sus compañeros de Mateo, no, si él mira, es un fornicario, es un idólatra, es un usurero, es un mentiroso. Y esos eran, dice que estaba Mateo con la élite. Y entonces había alguien que sí los estaba viendo y les decía, mira, él es así y así y así. Ahora, yo quiero que tú veas, no hay personas que te señalan o que lo señalan. No hay personas que dicen, yo con él. Mira, es que aquella mujer es así. Siempre va a haber personas que van a estar señalando. Siempre va a haber personas que te van a estar juzgando, que te van a estar condenando. Siempre va a haber personas, pero Jesús no es así. Siempre va a haber personas que te van a decir, tú no puedes, tú no sirves, tú no haces bien las cosas. Siempre va a haber personas así. Y como aquí dice, ¿cómo tus discípulos comen con publicanos y pecadores? ¿Por qué? ¿Sabes? Estos se creen buenos. Aquel que te va a juzgar se cree bueno. Eso es lo que pasa. Se cree bueno y piensa que es mucho mejor que el otro. Pero el estándar no es, hermano, la persona que va a la iglesia. Si alguien se quiere comparar con alguien que va a la iglesia, está mal, o con el ministro, con el que predica. La comparación es con Cristo. Si alguien se quiere comparar, quisiera ser como el hermano, como la hermana fulana de tal, no, hermanos. El estándar es Cristo. Y entonces aquí ellos se sentían, este grupo de fariseos, de escribas, ellos se sentían superiores y dicen, mira, él está comiendo con publicanos y con pecadores. Entonces vamos al punto número 4 y en este nos vamos a detener un poco. Lucas capítulo 5, verso 31 y 32. ¿Por qué me llamó a mí? Y en este punto, hermano, vamos a estar viendo que tal vez tengas poco tiempo de conocer, pero tal vez llevas mucho tiempo o llevamos mucho tiempo y Jesús sigue haciendo llamados, sigue llamando. Jesús sigue hablando. ¿Por qué a mí? Había una ocasión que una persona estaba joven, adolescente, y dice que un día estaba ahí en el campo, en la noche, oscurecía, y se recostó en el campo y empezó a ver las estrellas, y empezó a ver el cielo, dice un cielo despejado, ahí en el campo se ven las estrellas como más brillantes, y dice que este joven empezó a ver, porque dice que no tenía sentido su vida, y empezó a ver el universo, empezó a ver las estrellas, y dice que se vio y dijo, soy tan pequeño, tan minúsculo, ¿cuál es el propósito por el cual vine? Y dice que este joven, después de que empezó, conoció de Cristo, y después empezó a ver que Cristo tenía un propósito para él, que Cristo le estaba llamando, que Cristo quería gobernar su vida. Y entonces, ¿cuál es el propósito por el cual te llamó a ti? ¿Por qué a mí? ¿Por qué te llamó a ti, hermano? ¿Tú te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué es que te ha llamado a ti? Dice la Escritura, en verso 31, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dice que Jesús escuchó a los fariseos que le dijeron, mira, los que están sanos o los que se creen buenos no tienen necesidad de médico. Necesitan, pero ellos sienten que no necesitan. Hay personas que se creen buenas, personas que se sienten que son mucho mejores. Ellos dicen, yo estoy bien, yo no necesito a Dios.
Dice la Escritura en el verso 31, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Aquí estaba haciendo referencia a que los que se creen justos no tienen necesidad de Dios. Y queridos hermanos, ahí es donde nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque hay personas que se sienten justas, buenas. Hay personas que se sienten que están haciendo lo correcto. Hay personas que sienten que viven bien, que tienen una buena relación con Dios. Hay personas que piensan que con medio leer la Escritura, medio conocer a Dios es suficiente. Y no solo eso, empiezan a condenar. Hay personas que utilizan hasta la Escritura para lastimar a otros. Hay personas que hacen eso. Van a agarrar la Escritura para acuchillar al hermano, para acuchillar a la hermana, y van a decir, es que en la Biblia dice, tú no eres así, es que tú no haces lo que Dios dice. Y ahí están condenando. Pero dice la Escritura en el verso 32, no he venido a llamar a justos, ¿qué dice? Sino a pecadores. ¿A quién había venido a llamar? A pecadores. ¿A quién llama Jesús? A pecadores. ¿A quién está llamando hoy? A pecadores. El problema es que no te sientas justo, porque tal vez tú te sientas justo y dices, este mensaje no es para mí. Yo no necesito este mensaje porque yo soy bueno, yo soy buena. Tal vez tú puedas pensar, es que este mensaje es para el publicano, para el corrupto, para el violador, para el asesino, para el adúltero, para el ladrón, para el homicida. Pero dice que Él viene a llamar ¿a quién? A pecadores. Y entonces nosotros estamos aquí porque nos ha llamado, porque somos como pecadores. Si no nos consideramos que hemos faltado a la ley de Dios y nos consideramos buenos, no vamos a buscar a Cristo. Un pecador es el único que cuando de veras se considere pecador y sepa que está perdido, necesita un Salvador. Una persona que no se considera pecador nunca va a buscar un Salvador, nunca lo va a buscar. Pero una persona que se considera que ha hecho lo incorrecto, a pesar de que llevemos mucho tiempo en la Escritura, sabe que le ha faltado a Dios. El libro de Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y eso considera muchos de nosotros que conocemos de la Escritura, que nos hemos revelado a Dios, muchos de nosotros que nos ha faltado algo. Y entonces puedes decir, también el mensaje es para mí, porque también he faltado a la ley de Dios. La vida de Mateo, fíjate, en el verso 27, ¿cómo era la vida de este hombre? ¿Por qué es que lo llamó? ¿Por qué es que fue a él? Dice, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Ahora ya vimos lo que era Leví, un publicano. Pero Jesús sabía, hermanos, no solamente el rechazo de las personas que tenían, sino que tenía Mateo dentro. No solamente sabía, hermanos, Jesús lo que ya leímos, que tenía amigos publicanos, que tenía amigos pecadores, que se relacionaba con borrachos, que se relacionaba con idólatras, con impíos. No solo eso, eso era visto por los hombres, eso lo veía cualquier persona. Jesús veía cómo estaba el corazón de Mateo. Jesús veía qué había, Jesús sabía lo que había. Sabía el rechazo que tenía y cómo le afectaba. Posiblemente Mateo le hubiera casado, pues tenía su casa. Pero hermanos, dice la Escritura que él tenía amigos publicanos. Y sabes, querido hermano, sin Cristo y con dinero
Te importan más los amigos, las amigas, que tu familia, hermano. Sin Cristo y con dinero es mejor el concierto, el deporte. Sin Cristo y con dinero es eso. ¿Y sabes cómo está su vida, su relación familiar? Deshecha, destruida. Eso es lo que sabía. Jesús sabía que había un hombre en el banco de los tributos, como muchos. Pudo haber visto a muchos publicanos, hablamos de Zaqueo. Pero Jesús sabía qué había en su corazón. Jesús sabía el dolor que había, o la desesperación, o tal vez el ya no puedo. ¿De qué le servía dinero si sus hijos tal vez no le respetaban? ¿De qué le servía dinero si no atendía a su esposa? ¿De qué le servía dinero si no honraba a sus padres? Era egoísta, egoísta, egoísta. Yo con mis amigos los publicanos, yo con mis amigos los pecadores. Jesús sabía eso y entonces lo llama con esa necesidad y le dice: sígueme. Muchos problemas familiares, no solo matrimoniales, porque sin Jesús no importa dónde o con quién te apoyes, siempre vas a estar vacío. Con Jesús no importa si tienes mucho dinero, tal vez irás a la fiesta, pero se acaban las luces, se acaba la música, se acaba la reunión y vuelves al vacío. Se acaba todo eso y vuelves a la soledad. Se acaba todo aquello y vuelves a la realidad. Y entonces eso tenía Mateo. Jesús sabía no solo cómo se comportaba, qué había dentro de este hombre. Ahora déjame decirte, hermano, tal vez tú digas: yo no soy Mateo, yo no soy publicano, yo no soy extorsionador, yo no soy corrupto, yo no soy como Mateo. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu relación con tus seres queridos? Y más, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está? Ahora, nosotros hoy nos reunimos y me da gusto, hermanos, de verdad quiero transmitir el mensaje para que el llamado de hoy vayamos a Cristo. Porque todos, hermanos, todos lo necesitamos, todos necesitamos escuchar la voz de Cristo, ir a Cristo y decir: te necesito, Jesús, te necesito, Señor. Mateo sabía que tenía una necesidad y Jesús llegó en el momento, en una manera inusual, pero llegó a ver qué había en su corazón, qué había dentro de él. Por eso la pregunta es: ¿qué hay dentro de ti? Hay angustia, hay opresión, hay tristeza. Hay veces, hermanos, nosotros podemos estar bien, pero hay cuántas personas no están dolidas, no tienen paz porque uno de sus hijos anda perdido. ¿Cuántas personas, hermano? ¿Cuántas personas no están así? Porque el familiar cercano está perdido. Y esa es la necesidad. Muchas veces este hombre estaba así, con muchos problemas. El llamado de Jesús, y una de las cosas que habla aquí, que este llamado es personal. El llamado fue exactamente personal. Le dijo: Leví, sígueme. Ahora, es el llamado que hace a cada uno de nosotros por tu nombre. Tú, Pedro, tú, Juan, tú, Arturo, tú, Rosa, tú, ven, sígueme. Porque el llamado es personal a cada uno. Jesús le está hablando a uno y dice: ven, sígueme. Y dice el verso 28, fíjate: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. A veces nosotros pensamos, hermanos,
que no podemos hacer las cosas. A veces nosotros pensamos qué difícil es seguir a Jesús. A veces pensamos que Jesús es una lucha, es una carga, que no se puede seguir a Jesús. Pero queridos hermanos, cuando Jesús llama y como este hombre dice, lo dejó todo, podemos ver, tal vez tú puedes decir, era un hombre de mucha fe, pero ni conocía a Jesús. Yo puedo ver más a un hombre necesitado, un hombre que ya no podía con su vida, un hombre que estaba a punto de explotar, un hombre que estaba tan necesitado que un día le llega Jesús y le dice, sígueme. Y dijo, no hay otra opción, es Jesús. Y dice que lo dejó todo. Dejar todo, hermano, es dejar la forma de vivir, esa forma que hiere, esa forma que lastima, esa forma que nos hemos acostumbrado a nosotros complacernos, a ser egoístas nosotros. Y entonces dice que este hombre ya no podía con eso. Tenía una carga y ya no podía, ya no podía. Y sabes, Jesús llegó en el momento y en la hora exacta. Llega Jesús, le hace un llamado y le dice, sígueme. Te digo que a veces pensamos que cuando dice el texto, y dejándolo todo se levantó y le siguió, yo a veces me imagino, cuando ahí mi esposa le gusta tener pollitos, y de repente tú ves que hay unos que andan sueltos ahí, y de repente tú ves que cuando les va a dar de comer ya conocen los animales la cubeta, sale con la cubeta y ¿saben qué hacen los animales? No les importa que estén hasta allá, corren, dejan todo con tal de ir a su necesidad. Esos no les importa, a veces están hasta echados, otros están por allá y de repente cuando ven a mi esposa con la cubeta, van hacia su necesidad, porque es su alimento. ¿Sabes? Así Mateo estaba en su ocupación, estaba en su trabajo, pero sabía que había algo más importante que su trabajo, algo más importante que sus amigos, algo más importante que sus compañeros, algo más importante, Jesús. Y entonces por eso dijo, dejándolo todo. Ahora nosotros pensamos, dejó ahí el dinero, dejó todo. Es que dejó ahí, estaba en su oficina. Tal vez Mateo tenía oficina, hermanos. A veces nos imaginamos una mesita y ahí en la calle y estando Mateo y entonces pasa Jesús en la calle y le habla. Pero tal vez él tenía una oficina y entonces Jesús fue a verlo hasta ahí donde estaba y le dijo, sígueme. Allí estaba el cobrador, allí estaba la persona vacía, allí estaba la persona necesitada. Allí estaba la persona que había ofendido, que había lastimado, que había herido. Allí estaba la persona idólatra, la persona que se relacionaba con impíos, que no le importó su familia. Allí estaba la persona que había deshecho tal vez familia. Allí estaba la persona que había herido, que había lastimado. Había la persona que había sido egoísta. Allí estaba la persona y sabía que dentro tenía el problema. Y entonces viene Jesús y le dice, sígueme. Y la indicación, el mensaje es, lo dejó todo y le siguió. Fue a él, le siguió. Sabía que sería la solución a su vida. ¿Quién es Jesús? Que siendo como soy, pueda ir a mi casa. ¿Quién es Jesús? Dice que había un grupo de publicanos y de pecadores. ¿Quién es Jesús? Tal vez, y yo te decía que este mensaje no solamente es para aquellos que tal vez llevan poco tiempo, es para nosotros que llevamos mucho tiempo también en la palabra.
Es un llamado a un pecador. Porque si tú te sientes justo, tú no vas a tener necesidad de buscar a Cristo. Pero si tú te sientes que has faltado a Dios en algo, que algo te ha faltado de ir a Jesús, es tiempo de que vayamos a Él. Es tiempo de que nos acerquemos. Este hombre seguramente cuando Jesús le dijo, sígueme, estaba ahí dentro, vacío, necesitado. Y entonces escucha la voz del Dios omnipotente que le dice, ven, yo tengo la solución a tu problema. Acércate, ven. Yo sé cómo estás sufriendo. Yo sé cómo te ha rechazado tu familia, tu esposa, tu esposo. Yo sé cómo te ha rechazado tus padres. Yo sé cuánto rechazo tienes de la sociedad. Yo sé que tienes dinero, pero estás vacío. Y entonces Mateo, al verse desesperado, le siguió y fue a él. Y seguramente él dio voces. Jesús me llamó. Vengan, hay un hombre. Invitó a todos sus amigos. Vengan, hay un hombre que me llamó. Un hombre. Seguramente dice que la fama de Jesús era grande. Sabía, hermanos, este Mateo, que Jesús era la solución, que Jesús era la respuesta a su estilo de vida, a sus problemas, a su corazón dolido. Sabía que Jesús, ese corazón roto que está hecho pedazos, lo podía restaurar. Esa intranquilidad que hay en el ser humano, Jesús le puede dar paz. Sabía este hombre que esa angustia, ese dolor, esa amargura, esa tristeza, ese odio, eso Jesús lo podía quitar. Por eso cuántos no hoy viven con dolor, con tristeza, con amargura, con odio, con resentimiento, y viven y están allí. ¿Y sabes qué dice Jesús? Si tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda, no te presentes ahí, ponte a cuentas y ve y regresa y preséntate delante de Él. Porque sabe Jesús que muchos de nosotros también estamos así, a pesar de conocer de la Escritura. Y entonces este hombre sabía que su dolor, su tristeza, su amargura, su resentimiento, no sabemos por qué se alquiló como publicano. No sabemos desde dónde venía su problema. Él se alquiló como publicano. No sabemos cuánto tiempo llevaba, pero seguramente tenía dinero. No sabemos, pero Jesús sí conocía su estilo de vida. Y entonces cuando Jesús le llama, entonces se escucha la voz de Jesús. Y te puedes imaginar cuando Jesús te dice, ven. Porque es el llamado de hoy de Jesús. Jesús está viendo y conoce nuestros corazones, el tuyo y el mío, y le está diciendo, mira, tú no tienes o te falta esto. Yo no sé. ¿Sabes que Jesús traspasa los corazones? ¿Sabes que cada uno de los que estamos hoy presentes aquí sabe que tiene necesidad de Jesús? ¿Sabes que cada uno, yo la tengo, tú la tienes? Hay que tal vez la tenga en exceso, tal vez ya no pueda, pero es el mismo Jesús el que está llamando hoy. Y este hombre dio voces. Supongo que cuando le dijo, sígueme, le siguió y le dijo, Jesús, pero Jesús, quiero invitarte a mi casa, Jesús. ¿Puedes venir con tus discípulos a mi casa? Te ruego vayas a mi casa. ¿Sabes? Ya el corazón de Leví estaba siendo transformado. Te ruego que vayas a mi casa, Jesús. Quiero comer contigo, Jesús. Y así estaba este hombre. Iría a su casa, comería con él. ¿Sabes? Algo impresionante de este hombre es que sabía que él
no era justo. Sabía que este hombre no hacía lo correcto. Reconoció y sabía, yo no hago lo correcto, pero Jesús va a ir a mi casa. Yo no hago las cosas bien, pero Jesús lo invité y Él no rechazó mi invitación. Va a ir a mi casa. Ahora yo pregunto, ¿quién de nosotros no quisiera que Jesús fuera a su casa? Que Jesús fuera ahí donde está el problema. Que Jesús visitara tu casa. Alguien, sus hijos no quieren convertirse, pero Jesús llega a tu casa. Hay quien tiene problemas en la familia, pero Jesús llega a tu casa. Hay quien no ha resuelto aquel problema familiar, pero Jesús va a tu casa. ¿Cómo no recibir a Jesús con gozo? Y este hombre hizo banquete, le dijo, Jesús, ¿puedes ir a mi casa? Te invito, voy a hacer una comida para ti. Pero él, con su anhelo, dio voces, Jesús irá a mi casa. Sabía que no era justo, sabía su forma de vivir, sabía lo que era. Y eso también lo sabemos tú y yo, hermano. ¿Sabes? Sabemos si somos o no obedientes a Dios. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros sabemos. Y más los que llevamos tiempo en la Escritura. Por eso el libro de Hebreos dice, horrenda cosa es estar en manos de un Dios vivo. Porque sabemos y conocemos nuestro estilo de vida. Tú conoces tu estilo de vida. Tú sabes qué estás haciendo. Y no creas que Jesús no sabe. Tú sabes lo oculto que haces. Tú sabes esos pensamientos. Tú sabes esas traiciones. Tú sabes esas malas acciones. Tú sabes lo que está pasando. Que quieras engañar a tu esposa, que quieras engañar a tu esposo, que quieras engañar a tus padres es otra cosa. Que te veas como cristiano perfecto es otra cosa, pero tú y yo sabemos lo que hacemos. Tú sabes cómo te comportas ahí, tú sabes qué haces. Que quieres tener otra máscara, bueno, tú te la pondrás, pero Cristo, a los ojos de Cristo, Él descubre todo, hermanos. Él sabe cómo estás. Tú podrás fingir, tú podrás dar una otra cara, pero Cristo sí sabe. Él sí sabe lo oculto, lo que hiciste ayer, lo que hay en tu pensamiento, lo que hay en tu corazón. Si de verdad quieres hacer las cosas o no. A Cristo no le vamos a mentir, a Cristo no le vamos a engañar. Él sabe todo lo que está pasando en nuestro corazón y en nuestra vida. Él lo sabe. Reconocía su forma de vivir. Sabía que había quebrantado la ley. Y no hablo de cosas que tal vez pudieron haber pasado por tanto dinero. Era publicano, era cobrador de impuestos y tenía esa actitud. Sustraer, robar. Dice, híjole, ese publicano era un ladrón, era un ratero, quebró el mandamiento de Dios, pero él no codiciarás, pero no darás falso testimonio, pero no cometerás adulterio, pero no mentirás. Es la misma condición, hermanos. Es lo mismo. Pero le honra a tu padre y a tu madre. Era la misma condición, hermanos. Pero aquí él sabía lo que había hecho. Él reconocía. Había invitado a Jesús. Jesús venía a llamar ¿a quién? A pecadores, hermano. Jesús, ¿por qué nos llamó? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me llamaste a mí? Mira, hermano, si hoy sales por esa puerta y tú dices que eres justo, no te ha llamado a ti. Pero si hoy salimos, si hoy tenemos y vemos, soy pecador.
a mí me llamó. Él ha venido por mí. Y no importa si fui lejos, el llamado era para Mateo. Y sabes, hay algo que a veces condenamos. Es que mi trabajo entonces es incorrecto. Es que esto tengo que dejar de hacerlo. Fíjate unos pasajes antes. Ahí en el verso 3. Está hablando de otro grupo de publicanos. Perdón, el capítulo 3, perdón. Lucas capítulo 3. En este pasaje dice que se acercan unos publicanos cuando Juan el Bautista está bautizando. Dice que los estaba llevando a ese acto simbólico de confesar sus pecados, del nacimiento en agua. Y dice que en el verso 12 y verso 13, por favor. Dice la Escritura, verso 12: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? ¿Sabes? Se presentan un grupo de personas de la misma condición que Mateo. ¿Qué haremos, Señor? Y no era ilícito ser publicano. Pero ve lo que dice en el verso 13. Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Era ilícito ser publicano? ¿Era ilícito ser cobrador de impuestos? No, hermanos. Pero Juan le dijo: mira, ellos dijeron: ¿qué debemos hacer, maestro? Se iban a bautizar, confesar sus pecados, y Juan les dijo: no cobres de más. Eso es, le dijo, tú puedes ser publicano, pero no cobres de más. Tú puedes estar en tu trabajo, pero deja el albur, deja el vicio, deja las malas conversaciones. Tú puedes estar en tu trabajo, está bien, es lícito tu trabajo, pero no hagas aquello. Tú puedes estar ahí. Tú puedes relacionarte con los demás, porque tampoco el Señor está diciendo: deja aquellos. No. Puedes estar ahí, sentado al banco de los tributos, pero no exijáis más de los que os está establecido. No pidas más. No hagas cosas que no. No era ilícito, hermanos. No era un trabajo que dijeras: publicano, traidor. No. Imagina aquel publicano, hermano, aquel publicano Zaqueo, cuando viene Jesús, un hombre igual necesitado, y entonces le dice: desciende, es necesario que vaya a tu casa. Y también, y lo recibió gozoso. ¿Y qué hizo este publicano? Si he defraudado a alguien, lo devuelvo cuadruplicado. Porque no era ilícito. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque no es ilícito ser publicano. Lo ilícito era cobrar de más. Lo ilícito son las cosas que Dios prohíbe. No es ilícito que tengas tú tal vez compañeros. Lo ilícito es que te lleves con ellos. Lo ilícito es que te dejes llevar con ellos. No es ilícito que tú tengas ahí en tu trabajo personas que no conozcan de Dios. Lo ilícito es que seas como ellos. Libro de Jeremías dice: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Si tú conoces de Cristo, compárteles, mas no te conviertas a ellos. Ese es el mensaje. Y entonces Jesús reconocía, Mateo sabía que Jesús iba a su casa. Y fíjate lo que dice. Vamos a un par de textos y vamos a terminar. Lucas capítulo 5, verso 32. No he venido a llamar a justos. No he venido a llamar a personas que se sientan buenas.
No he venido a llamar a personas que crean que son buenas, sino he venido a llamar ¿a quién? A pecadores. A pecadores. Tal vez tú y yo tengamos esa misma condición. Tal vez no de extorsionar, tal vez no de robar, tal vez ya no es idólatra, tal vez ya quitaste las groserías, las maldiciones, las murmuraciones. Tal vez ya delante de la sociedad te ven como el cristiano o la cristiana que parece cristiana. Pero Jesús va más profundo y Él ve el corazón. Así es de que si tu corazón está herido, lastimado y hay algo dentro, Jesús también viene a restaurar eso. A veces cuando tú ves a una vida, a un joven que está destruyéndose por el vicio, dices, él necesita de Dios. Cuando tú ves una familia hecha pedazos, necesita de Dios. Cuando tú ves, no sé, a una persona en la cárcel o las personas en la cárcel, tú dices, ellos necesitan de Dios. Pero cuando ves a un grupo de personas que van a la iglesia, también podemos decir, necesitamos de Dios. Tú y yo necesitamos. Porque Él ha venido a llamar a pecadores. Ese es el llamado. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me llamaste a mí? Porque has quebrado la ley de Dios. ¿Por qué a mí, Señor? Porque ve tu corazón cómo está. Porque ve la amargura que hay en tu corazón. Porque ve el llanto, porque ve el dolor. Porque ve eso. Te estoy llamando a ti porque quiero sanar eso, quiero restaurar eso, quiero cambiar eso. Y solamente lo hace Jesús. Sí, si eres alcohólico, borracho, deja el alcohol. Sí, si eres maldiciente, deja las groserías. Si eres idólatra, deja aquello. Pero Jesús viene al corazón. Y hoy está hablándonos. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me llamaste a mí? ¿Por qué estoy sentado aquí? Vamos a terminar con un texto. Evangelio según San Mateo, hermanos. Capítulo 11, verso 28, hermanos. Es un llamado que hace Jesús. En este pasaje que vimos, llamó a un hombre, lo llamó por su nombre, le habló, estaba el estilo de vida. Pero dice Mateo 11:28, venid a mí. ¿Sabes? Es un llamado. Y no dice los publicanos, no dice las prostitutas, no dice ahí los ladrones, no dice los viciosos. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Todos los que ya no pueden. Vengan a mí. Vengan a mí todos, dice. Y si hoy ese llamado tú lo puedes escuchar, querido hermano, hoy necesitamos de Dios. Hoy es un llamado para ti y para mí, porque Él no vino a llamar a justos, personas que se crean justas. ¿Sabes que dice que vino a llamar a personas pecadoras y luego anexa o sigue al arrepentimiento? Que eso es lo que vamos a ver después. Pero lo que estamos viendo es hoy el llamado. Hoy está llamando ¿a quién? A personas que han hecho lo incorrecto, personas que han destruido, personas que han lastimado, personas que han herido, personas que se han apartado y se han ido lejos, 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 lejos de Dios. Aún a personas que conocen a Dios, pero no se han sujetado a Dios. Y hoy la invitación es esta.
Esta es una promesa, hermanos. Y Dios lo que promete lo va a cumplir. Esta es una promesa. ¿Sabes que la Biblia está llena de promesas? Y una de ellas es que si tú y yo vamos a Cristo, cansados, trabajados, y ya no podemos, la promesa es que si vamos a Él, Él nos va a hacer descansar. Por eso dice: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, desesperados, oprimidos, tristes, amargados, airados, resentidos. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y dice Jesús: y yo os haré descansar. ¿Por qué entonces me llamó a mí Jesús? Porque soy pecador. Porque he fallado a Cristo. Porque necesito más y más de Cristo. Por eso la invitación es esta: venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Dice, Él no ha venido a llamar a justos. Él no vino a llamar a aquellos que se crean buenos. El llamado es a aquellos que se sientan que han hecho lo incorrecto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? La invitación está ahí, Jesús está ahí. Yo te invito a que cierres los ojos el día de hoy. En alguna ocasión escuché que en una familia estaba la mamá y los niños habían llegado de la escuela y salieron a jugar. Y entonces la mamá estaba preparando la comida y entonces les llamó: tú, María, tú, Juan, tú, Pedro, vénganse a comer. Dice que 2 de los hijos fueron a comer y uno no fue. Uno no atendió el llamado de su mamá. Tal vez pueda rechazar el llamado de su mamá. Pero hoy es el llamado de Jesús. Tal vez tú puedas decirle a tu mamá: no voy a ir a comer. No quiero comer. Te hizo un llamado y digas: no voy. Tal vez tu esposa, tu esposo te hizo un llamado y digas: no voy. Pero hoy está llamando Cristo a todo aquel que está trabajado y cargado, a todo aquel que está oprimido, a todo aquel que está necesitado. Por eso dice la Escritura: no he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a personas que se sientan cómodas con su pecado. No he venido a llamar a justos, a personas que se crean buenas, sino a personas que sientan que le han fallado a Dios. Te ha estado llamando para que ores con Él y no has ido. A ti te está llamando. Te está llamando a perdonar y no has perdonado. Tienes que conocer a Cristo para perdonar de verdad. Te ha estado llamando para que tengas paz porque no la tienes. Te ha estado llamando porque ya no puedes. Dice que le vi dejándolo todo, dejó todo. Ya sus tristezas, sus angustias, todo, y dijo: voy a Cristo. Hoy
Hoy el llamado es ese. Está llamando no a justos, a pecadores, personas que se han rebelado a Dios, personas que a pesar de tantos años de conocer el Evangelio, aún nos hemos resistido al Señor. Por eso, si en ti todavía hay una carga, me falta, Señor, ven a mí, dice el Señor. Tú que estás trabajado, tú que estás cansado, te voy a hacer descansar. Vengan a mí. Por eso, mientras escuchamos este canto, hermano, es un canto a manera de oración. Tú puedes hacerlo a manera de oración. Tú puedes el día de hoy escuchar ese llamado de Jesús. ¿Sabes? No es lícito donde estés trabajando. Perdón, no es ilícito donde estés trabajando. No es ilícito que andes ahí incluso teniendo compañeros que no conocen. Lo ilícito es traspasar lo que se te ha dicho, llevarte, darle más lugar a ellos. Eso es lo ilícito. Si ya no puedes, vamos a Cristo, hermanos. Esa es la invitación. Dice que dejándolo todo, toda su tristeza, todo su dolor, va a Cristo. Escucha el canto y ve a Cristo. Y se está llamando de una manera inusual, sí. Hoy te llamó aquí en la iglesia. Hoy te hizo un llamado aquí y te dijo: ven, sígueme, porque yo te conozco, porque yo sé lo que estás haciendo. Sígueme, ven. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y en mí hallarán descanso. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y en mí hallarán descanso. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar.
sé cuál es tu condición. No conozco tu corazón, mas Jesús dice que pasando por ahí llamó a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado. Estaba llamando a un hombre cansado, un hombre desesperado, un hombre triste, un hombre que ya no tenía sentido su vida. Y Él está llamando el día de hoy de la misma manera a aquel incluso que ha deshecho su vida, aquel que ha lastimado, aquel que ha dañado, que ha herido. Está llamando a aquel que su vida a veces no tiene sentido. Por eso el canto es: vengan a mí. Si te consideras pecador, hoy puedes ir a Cristo. Si consideras que has faltado en algo, en la ley, en el camino a Cristo, hoy te invito a que vayas a Cristo. Yo no sé cómo esté tu vida, yo no sé cómo está tu corazón, pero hoy el llamado es: pecador, ven a mí. Tú que has quebrado la ley de Dios, tú que te has apartado de Dios, ve a Cristo. Es el llamado, querido hermano, aún tú y yo que tenemos tiempo, aún falta más. Pero ahí está Cristo, que no nos va a rechazar. Cristo, porque mientras haya gracia hay oportunidad. Mientras haya gracia hay esperanza para el cristiano. Por eso el día de hoy yo te invito a que tomes una decisión. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué soy pecador? ¿Por qué me llamaste a mí? Porque quebranté tus mandamientos, porque quebranté tu ley. Por eso, Señor. Pero aquí estoy, Señor. Yo quiero que entres a mi casa, que vayas a mi casa, que comas conmigo, Señor. Yo quiero recibirte en mi hogar, en mi vida, con mi familia. Yo quiero que estés ahí, Señor. Te necesito. Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que has traído, Señor. Gracias porque nos has bendecido. Mas hoy queremos rogarte, Señor, no te apartes de nosotros, Señor. Hoy cada uno puede dar voces y decir: Señor, ven a mi casa, Señor. He preparado, Señor, algo para ti, mi corazón, Señor. Quiero que vayas a mi casa, Señor. Quiero que estés en mi casa, Señor. Pero ahora los invitados son mis seres queridos. Ahora quiero que tú vayas, Señor. Quiero que estés en mi hogar, Señor. Quiero que estés en mi vida. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias por hablarnos, por consolarnos, por saber, Señor, que cuando vamos a ti tú no nos rechazas, Señor. Por eso hoy te damos gracias por tu presencia. Hoy te rogamos, Señor, que
Padre, este llamado no sea en vano, Señor. Dice que tú viniste a llamar no a los sanos, sino a los enfermos. Dice tu palabra que tú has venido a llamar no a justos. El llamado no es para el justo o el que se cree bueno, es para el que se siente pecador, el que sabe que ha pecado. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, y ahora te rogamos, Señor, que nos visites, que vayas con nosotros, que no nos dejes, que no te apartes de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro ser. Padre, consuela al necesitado, a la necesitada, Señor. Padre, dale fuerza. Ayuda, Señor, al que tiene dudas, al que tiene luchas, al que tiene dolor, al que tiene amargura. Señor, sana el corazón, Señor. Limpia, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres el que quitas la tristeza. Tú eres el que quitas el odio. Tú eres el que quitas aquello que lastima, lo que hiere. Por eso, Padre, hoy en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos visites. Queremos recibirte, no solo en nuestra casa, en el corazón. Y nos ponemos y dejamos todo en tus manos, dándote gloria, dándote honra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor.